Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santaanabaptist.org. El título de este mensaje es Mirad a mí y sed salvos. Mirad a mí y sed salvos. Dice Isaías 45:22 de esta manera: Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Quiero hacer una pregunta en esta mañana. ¿Qué significa ser salvo? Dice ahí ese pasaje, sed salvos. Bueno, el ser salvo significa ser salvo de la pena del pecado. Y la pena del pecado es el infierno. O sea que el ser salvo quiere decir que uno ya no va al infierno. Ahora uno va al cielo. Soy salvo del infierno. Cuando uno lo salvan de un edificio que se está quemando, lo salvaron de quemarse. En el caso bíblico, la Biblia enseña la salvación o el ser salvo de la pena del pecado significa ser salvo del infierno. Y una persona salva va al cielo. Es muy sencillo de entenderlo y es bíblico, lo vamos a comprobar. Cuando vamos al cielo, seremos salvos de la práctica del pecado y de la presencia del pecado. Pero mientras estemos aquí en la tierra, no estamos salvos de la presencia del pecado, porque aquí el pecado todavía está. Y aún tenemos la carne. Pero mientras estamos en la tierra y somos salvos de la pena del pecado. Note lo que dice Mateo 1:21, el propósito de Jesucristo. Dice, y dará luz a un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo. ¿De qué dice, hermanos? De sus pecados. Es más, el nombre Jesús significa Salvador. Y quiero hacerle otra pregunta. ¿Cuál es el factor entonces que determina la salvación de una persona? O sea, ¿cómo es que una persona se hace salva? ¿Cómo se salva del infierno? Bueno, la palabra de Dios no nos deja en oscuridad. Nos da la respuesta y qué bendición que uno no tiene que estar con duda. ¿Cómo voy a ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? La Biblia nos dice exactamente ello. En Hechos capítulo 16 vemos la historia de Pablo y Silas que fueron a predicar a una ciudad llamada los Filipos y les predicaron a los filipenses. Y cuando ellos estaban allá, los metieron presos. Y estaban en la cárcel y los azotaron. Y ellos estaban ahí cantando himnos y adorando al Señor y orando toda la noche. De pronto viene un temblor y un terremoto, lo cual sacude la prisión y todas las cadenas, dice la isla, se caen y las puertas se abren. Ahí estaba un guardia, el carcelero, y él estaba dormido. Y cuando él despertó después del terremoto, el temblor, él vio que estaban las puertas abiertas. Y él inmediatamente sacó su espada para matarse. Porque la pena de dejar ir a un soldado es muerte, entonces él prefería matarse. Y él estaba a punto de matarse cuando de pronto Pablo le dice que no se haga daño. Todavía estamos todos aquí. Sale el hombre, se le acerca a Pablo y a Silas y los saca y le dice en el versículo 30 de Hechos 16, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Una buena pregunta. ¿Qué tengo que hacer yo para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer yo para ser salvo de la pena del pecado y no más ir al infierno, sino ahora voy a ir al cielo? Bueno, la respuesta la encontramos en el siguiente versículo. Dice el versículo 31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás, ¿qué dice ahí? Salvo. Serás salvo, tú y tu casa. La promesa está en creer en Jesucristo. El factor que determina nuestra salvación es solo creer en Jesús para nuestra salvación, depositar su fe en el Señor Jesucristo como su Salvador suficiente. Y regresando a Isaías, vamos a ver 4 verdades maravillosas acerca de nuestra salvación, la salvación que Dios nos ofrece. Y aunque Isaías se refiere al pueblo de Israel, podemos sacar aplicación y vamos a aplicarla con versículos y pasajes del Nuevo Testamento. En primer lugar, dice Isaías 45:22, mirad a mí. Esto nos habla de la fuente de la salvación. Escribo ahí, la fuente de la salvación. O sea, ¿de dónde viene la salvación? ¿Quién da la salvación? ¿Uno puede ganarse la salvación? ¿Puede uno robarse la salvación? ¿Puede uno heredar la salvación? No, mire, la Biblia enseña que la salvación viene de Dios. Por eso dice Isaías 45:22, mirad a mí. Después dice, porque yo soy Dios y no hay más. La salvación origina con el Señor, o sea, con Dios. Él es el que salva. Note lo que Jesucristo dijo en Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar, ¿y a qué dice ahí?
y a salvar lo que se había perdido. Entonces vemos que la salvación viene de Jesucristo. La salvación está solo en Jesucristo. Mire, no está en una iglesia. Yo soy un pastor de una iglesia y yo quiero que la gente venga a la iglesia. Y me da gozo cuando veo gente en la iglesia y que venga gente nueva. Pero hay veces que personas que dejan de venir. Y quiero decirle que la gente que deja de venir no quiere decir que no es salva, porque la salvación no depende de una iglesia. La iglesia es buena, la iglesia es importante, Dios estableció la iglesia y cada cristiano, cada creyente debe ir a una iglesia, pero la iglesia no salva a nadie. La salvación está en Jesús. La salvación no está en una denominación. Ahora, nosotros somos bautistas, pero no somos una denominación. Somos independientes. Una denominación se refiere a ser grupos de iglesias donde tiene una madre iglesia que dirige lo que otras iglesias deben decir. Bueno, nosotros respondemos a la cabeza que es Jesucristo, la jefatura de Cristo, pero una denominación tampoco salva. Ni sacramentos salvan, ni ceremonia o ritos salvan. No está en las obras, no está en una reformación o en cambiar o dejar su pecado. La salvación está en Jesús. Dice, es mirar solamente en Jesús. Mire, la salvación no es Jesús y algo más. Hay personas muy sinceras que piensan que es Jesús y portarse bien, Jesús y la iglesia, Jesús y el bautismo, Jesús y cualquier otra cosa. Y dicen, sí, Jesús es importante, pero me hace falta esto y aquello y esto y aquello. Pero la Biblia enseña claramente que la salvación es quitar su confianza de otras cosas, de otras personas, y la salvación es solamente por fe y solamente en Jesús. Mirad a mí, dice el Señor. Mirad a mí. No mirad a una iglesia. No mirad a una reforma. No mirad a la ley. Mirad a mí. Ahora, ¿por qué? Escriba esto. Hay un solo Salvador. Hay un solo Salvador. No hay salvadores en la Biblia. Hay un solo Salvador, dice la palabra de Dios. Ahí le dice que no hay otro nombre en cual podamos ser salvos. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser, ¿qué dice ahí? Salvos. De nuevo aparece esa palabra. Para ser salvo es solamente por Jesús. No hay otro nombre, no hay otra persona, no hay otro medio. Jesús es el único camino. Dice así Juan 14:6. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús dice que Él es el único camino. Mire, si hubiere 1000 caminos para ir al cielo, yo todavía escogería el camino de Cristo. Pero la realidad es que no hay 1000 caminos, solamente hay un camino. Mire, de aquí a su casa podrá que haya unos 1000 caminos. Hay 500 o 100 diferentes rutas para ir a su casa. Se puede ir por el 55, se puede ir por el 5, se puede ir por la calle, se puede ir por aquí por Tustin y dar la vuelta y esquivar. Hay muchos caminos para llegar a su casa, pero eso no es la verdad en cuanto a Dios. Solamente hay un camino para llegar a Dios y es por Jesucristo. Una persona dijo, es como un trapeador. El trapeador tiene muchas tiritas, muchos hilos, y tú escoges un hilo y finalmente llegamos al mismo. Bueno, es una analogía muy bonita, pero no es verdad. La Biblia dice, Jesús dijo, yo soy el único camino. Él es la única vida. Jesucristo dijo que Él es la vida y la vida está en Él. Y fuera de Dios, fuera de Jesús, no hay vida. O sea que Él es el único fundamento, según dice la palabra de Dios. Nota lo que dice ahí en Timoteo 2:5. Nos enseña que Él es el único mediador. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo, ¿qué dice ahí? Mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Mire, el pecador no puede llegar a Dios. La Biblia dice que Dios no escucha al pecador. Y mucha gente dice, bueno, yo le pido a Diosito todos los días. Y le ruego a Diosito todos los días. Pero le tengo noticia a aquella persona sincera que Dios no escucha al pecador. Necesitamos que alguien nos lleve a Él. Y el único mediador, según la Biblia, es Jesucristo. El mediador es el que se pone en medio. Es una persona que intercede a favor de otra persona. Y la Biblia dice claramente que el único mediador, hay un solo mediador. ¿Hay 2 mediadores? No. ¿Hay 3 mediadores? No. ¿Podré yo ser el mediador suyo? No. ¿Podrá un santo que ya murió o una mujer que ya murió ser mediadora? No. Solamente hay un mediador. Una persona que puede interceder a favor de uno. Y ese es Jesucristo, hombre. Y quiero decirle que la salvación es vida eterna, no está en otro, está solamente en Jesús. Mire, el ser salvo no se trata de hacer algo, se trata de poseer algo, de tener algo. ¿Hay un millonario entre nosotros? ¿Qué necesita usted para ser millonario?
¿Qué necesita? $1,000,000. Si alguien me regalara a mí $1,000,000, yo me convierto en un millonario. En un momento. Nada más démelo y va a ver. Mire, si yo me convierto en millonario, yo empiezo a llamar a mi mamá, a mi esposa, oye, ya soy millonario. El ser millonario no se trata de hacer algo, se trata de poseer algo. El ser un creyente, ser salvo, no se trata de hacer algo, se trata de poseer algo. En este caso, poseer a alguien. Y es Jesucristo. Así lo dice en 1 de Juan 5, 11 al 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en ¿quién? Dice ahí. En su Hijo. Mira lo que dice el 12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. O sea, que la salvación no está en la membresía de una iglesia, no está en la religión, no está en la tradición, en la filosofía, está solo en Jesús. Si usted cree en Jesús, usted tiene al Hijo. Y si usted tiene al Hijo, usted tiene la vida eterna, usted tiene la salvación. Por eso dice el Señor, mirad a mí. Ponga su mirada en Jesucristo. Fíjese en Él. Mire qué tan sencillo es. Aquí el Señor distingue a las dos clases de personas sobre la faz de la tierra en Juan 3:36. El que cree en el Hijo, ¿qué tiene? Tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios, o sea, el que no cree, el que dice yo no quiero creer, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Note que si usted cree en Jesucristo, usted tiene vida eterna. Pero si rehúsa, si dice yo no creo, yo voy a confiar en otra cosa, Jesús y otra cosa, ahí le dice que la ira de Dios está sobre esa persona. Ese pasaje me da mucha tristeza. ¿Me puedo yo imaginar a un joven, a un muchacho que murió sin el Señor Jesucristo, y la ira de Dios está aún sobre esa persona? Y si murió hace 100 años, él está ahorita en el infierno y la ira de Dios nunca se va a apartar de él. Y si una persona murió hace 500 años, y si murió hace 1000 años, si murió hace 2000 años, cuando Jesús andaba sobre la faz de la tierra, y rehusaron, no creyeron en Jesucristo, la ira de Dios permanece en esa persona. Cuando una persona muere sin el Señor Jesucristo, va a recibir la ira de Dios, va a recibir la pena del pecado en el infierno por toda la eternidad. Por eso la respuesta, la solución está en el Evangelio. Escriba ahí, por favor, es solo por el Evangelio que uno se salva de la ira de Dios. Es solo por el Evangelio que uno se salva de la ira de Dios. Bueno, cocina, creo que hay alguien afuera. Mira. Un niño le preguntó a un pastor, pastor, ¿qué puedo hacer para salvarme? El pastor le respondió, ya es demasiado tarde. ¿Cómo? Dijo el niño, ¿demasiado tarde para ser salvado? No, respondió el predicador, es demasiado tarde para hacer algo. Ya ves, hijo, Cristo ya lo hizo todo hace más de 2000 años. Mire, uno no debe venir al Señor y decir, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué obra debo yo practicar? ¿Cómo debo comportarme para salvarme? El Señor dice, un momentito, hace 2000 años yo ya lo hice por ti. Así lo dice Romanos 5, del 8 al 10, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué hizo Cristo? Cristo murió por nosotros, dice el 9, pues mucho más, estando ya justificado en su sangre. Esa palabra justificado es otra palabra para salvación. Justificado en su sangre, mire, por él seremos, ¿qué dice? ¿Salvos de qué? De la ira. Recuerde que el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pero cuando una persona cree en Jesucristo, dice que ahora seremos salvos ¿de qué? De la ira de Dios, dice el siguiente versículo, porque si siendo enemigos, o sea, el Señor dice que el pecador es su enemigo, fuimos reconciliados con Dios, mire, por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos, ¿qué dice ahí? Salvos por su vida. ¿Cuál es esa vida? Es la resurrección de Jesucristo. Note, este es el Evangelio. Que Cristo vino a morir por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. ¿Con qué fin? Para pagar por la pena de nuestro pecado, para que seamos salvos de la ira, para que con su vida y su resurrección tengamos vida. Así es como nos reconciliamos con Él. Recuerde, el mediador es uno que intercede a favor de otro para que exista una reconciliación.
Para que el Señor pueda recibirnos, necesitamos a Jesucristo. El Evangelio es lo que nos salva. Quiero decirle de nuevo, yo creo en las buenas obras. Yo quiero hacer buenas obras. Yo me porto bien. Trato de portarme bien. De no decir palabras que no debo decir. De no mirar cosas que no debo mirar. De evitar vicios y no dejar que me dominen. Tratar bien a mi esposa y a mis hijas. Ser un buen ciudadano, pagar mis facturas, pagar mi renta a tiempo. Yo trato de hacer todo lo que puedo para representar bien al Señor, pero no lo hago para ser salvo. No es para ser salvo. La salvación no depende de sus obras. No malentienda, no estamos diciendo, oh, entonces ya soy salvo, puedo vivir mi vida como me da mi regalada gana. Se equivoca, eso es muy malo. A Dios no le agrada eso para nada. Y me dice, entonces, ¿por qué usted hace todas esas obras? Porque, en primer lugar, porque Dios me lo manda. Y en amor y en agradecimiento por la salvación que me ha dado. Dice la Biblia, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que me ama, guarda mis mandamientos. Pero no dice que guarda mis mandamientos es salvo. La Biblia no enseña eso. En ninguna parte dice eso. Todos hemos fallado al Señor. Y le vamos a seguir fallando. Y quiero decirle de nuevo, no es por mérito, es por gracia. No es por bautismo, no es por asistir a una iglesia, no es por guardar la ley. Note lo que dice Romanos 3:10, como está escrito. ¿Qué dice ahí? No hay justo ni aun uno. No hay ni siquiera una persona sobre la faz de la tierra que sea justa a los ojos de Dios. Justos significa recto en toda su forma de vivir. No existe. Por eso dice el Señor en Efesios 2:8 y 9. Porque por gracia sois, ¿qué dice ahí? Salvos. Mira, dice la Biblia que somos salvos por la gracia de Dios. Y pastor, ¿qué significa la gracia? Es el favor y merecido de Dios. Lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz. Que Él vino a morir por nosotros por gracia. Dice, ¿por medio de qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿No te lo que dice el 9? No por obras, para que nadie se gloríe. Hay a veces gente sincera con la que nosotros hablamos y dice, no, pues uno tiene que portarse bien, hacer las obras. Cuando le muestra un pasaje como este, nada más se rascan la cabeza y tienen que tomar una decisión. Dice que no es por obras, ¿correcto? Dice que somos salvos por gracia, por la fe. ¿Qué es una obra? Es una acción, una cosa que uno hace, un hecho, portarse bien, ir a la iglesia, bautizarse, vivir en santidad, evangelizar, dar a otros. Cualquier cosa que requiere esfuerzo. Y el mérito es una acción de una persona que merece una cosa. Cuando yo hago algo, entonces merezco algo de cambio. Ahí le dice, no, es por gracia. La gracia viene de la raíz regalo. Es un don. Si a usted le da un regalo, alguien viene y le da un tremendo regalo. A ver, aquí, ¿a quién le gustan los regalos? Aquí. ¿A quién no le gustan los regalos? ¿Verdad? Unos zapatos. Yo creo que a todos aquí nos gustan los zapatos. Ya sea tenis o algún tipo de chancla por ahí, ¿no? ¿Les gusta aquí? Si alguien le da a usted un regalo, ¿cuánto tiene que usted devolver? ¿Qué debe usted darle a esa persona por ese regalo? La respuesta es nada. Nada, porque es un don. Es algo que Dios nos da. Quiero decirle también que no hay necesidad de reformar para ser salvo. ¿Por qué? Porque a veces hay personas que dicen, yo no puedo ser salvo hasta que me aparte de mi pecado. Ahí le dice que el que dice que no tiene pecado es mentiroso. Y ha hecho a Dios un mentiroso. Es más, hasta se engaña a sí mismo. Una vez estaba yo evangelizando con otros muchachos en la calle, al aire libre. Eran más o menos las 11 de la noche en las calles de Long Beach. Estábamos evangelizando en una cuadra donde había 5 barras. Ya sabe qué tipo de gente pasaba por ahí. Ve a predicar a los borrachos, dice mucha gente. Ahí vamos entonces a predicarle a los borrachos. Y van saliendo la gente, entrando. Viene una señora, una dama. Una mujer no muy alta, delgada, un poquito ya madura de edad. Y dije, esta señora de seguro va a querer escuchar el evangelio. Se miraba muy amable. Y empecé a compartir el evangelio y era muy receptiva, escuchando. De pronto le mostré que el Señor le amaba en Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Y ella me dijo, a mí Dios no me ama. Dije, ¿cómo que a usted Dios no le ama? A mí Dios no me ama. ¿Y a qué se refiere, señora? Dice, mire, déjate digo algo, hijo, me dijo. Hace más de 20 años yo abandoné a mi esposo con todos mis hijos. Tenía 5 hijos. Me fui con otro hombre. Los he dejado. Los dejé solitos. No me importó. Pero al pasar el tiempo mi conciencia me está remordido. Dice, yo estoy seguro que Dios no puede perdonar ese pecado que yo hice.
de abandonar a mis tristes criaturas. Me decía, algunas de 2, 3 años, decía. Dejé a mis hijos, dejé a mi esposo. Dios no me ama, decía ella. Dice yo, señora, la Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Dios perdona todo. A mí Dios no me ama, decía ella. Y empezó a derramar lágrimas. A mí Dios jamás me va a perdonar. Dios no perdona el pecado que yo cometí. Y me empezó a gritar y decir que Dios no la amaba. Se dio la vuelta y siguió caminando y yo escuchaba sus gritos. De 1 cuadra, 2 cuadras, gritando todavía, Dios no me ama. Dios no me va a perdonar a mí. Dios no me quiere a mí. Pero vea lo que dice Tito 3 al 5. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero vea lo que dice el 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, dice el 5, ¿nos qué? Nos salvó. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dice la Biblia que Él nos salva no por obra de justicia, no por una reformación, no por un cambio, no por arreglar cuentas, no por saldar alguna deuda. Imagínense que Dios no lo salva hasta que pague sus deudas. ¿Quién de nosotros seríamos salvos? Y a veces nosotros queremos usar pecados como homicidas, como matar, o tal vez hechicería, o tal vez hasta fornicación. Pero ¿qué tal del pecado del orgullo? ¿Cuándo se nos va a quitar el orgullo? Entonces no podemos ser salvos hasta que ya no seamos orgullosos, que no seamos creídos. ¿Qué tal el enojo? ¿Qué tal el que es estafador, que miente al patrón? Tal vez poncha, que ganó más, trabajó más horas, o miente tal vez en sus impuestos. O sea, ¿cuándo vamos a nosotros creer que vamos a ser sin pecado aquí en la tierra? ¿Qué tal la mentira? Ahí le dice que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Todos los mentirosos. ¿Y cuántas veces mentimos? Casi a diario. Mentimos cada vez. Quiere decir que vamos a dejar de pecar mientras estemos en la tierra. Como le mencioné, primera de Juan, nadie va a dejar de pecar mientras esté aquí en la tierra. El Señor no quiere que pequemos. Pero nuestra salvación no depende de nuestra conducta. Porque dice la Biblia que Él nos salvó no por obras de justicia, no por portarnos bien. Quiero decirle esta mañana, Jesucristo es suficiente para salvarle. Él es suficiente. Un misionero llegó a un campo y empezó a predicar el Evangelio. Y un joven volvió al siguiente día muy contento y le dice, ¿qué tienes? Mire, yo había escuchado de Jesús y sabía que Él era necesario, pero yo no sabía que Jesús era suficiente. Quiero decirle que Jesucristo es necesario, es importante, pero también Él es suficiente para salvarnos. Vimos ahí en primer lugar que Dios es la fuente de la salvación. En segundo lugar, vemos el alcance de la salvación. El alcance de la salvación. O sea, ¿hasta dónde llega su salvación? ¿Quién puede recibir su salvación? Isaías 45:22 dice, mirad a mí y sed salvos. Después dice, todos los términos de la tierra. ¿A qué se refiere todos los términos de la tierra? Bueno, escribo ahí, a todo el mundo. El alcance de la salvación es para todo el mundo. Cuando se refiere, o cuando usa la palabra todos los términos de la tierra, o la Biblia usa todo el mundo, la Biblia dice cada persona. Porque se le mandó predicar el Evangelio a todas las naciones. Y se le mandó predicar el Evangelio a toda criatura, a toda persona. Es una decisión que está al alcance de todos. De ahí dice para todo aquel. La palabra todo aquel, cualquiera o el que quiera, aparece más de 138 veces en la palabra de Dios, dejándonos saber que la persona decide. Juan 3:16 dice de esta manera, porque de tal manera amó Dios a quien dice, al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, mire, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No es lo que dice el 17? Porque Dios no envió a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Todo aquel que quiera, dice la Biblia en Apocalipsis 22:17, beba de esa agua gratuita. Dice así Apocalipsis 22:17, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Mira lo que dice la siguiente frase. Y el que quiera,
tome del agua de la vida gratuitamente. Jesucristo en la fiesta, dice en el capítulo 7 de Juan, dijo, todo aquel que tenga sed, venga y beba de esta agua que Él ofrece. Note lo que dice ahí, escriba por favor letra B, Cristo murió por todos. Hay algunos que creen que Cristo murió solo por un grupo selecto, un grupo designado por Dios. Pero yo lo aceptaría si lo encontraría en la Biblia. Pero la Biblia nos enseña que Cristo murió por todos, aún los que no son creyentes. Así lo dice en esos pasajes que vamos a leer. Ahí dice 1 Timoteo 4:10, que por eso mismo trabajamos y sufrimos oprobios. Aquí Pablo dice, nosotros esforzamos y trabajamos porque esperamos en el Dios viviente, que es salvador de ¿quiénes? Todos los hombres. Pero vea la siguiente frase, mayormente o especialmente de los que ¿qué? Los que creen. Quiere decir que hay algunos que no creen, pero Dios aún se considera salvador de ellos. Dice también ahí en 1 Timoteo 2:4, del 4 al 6, que Él quiere que todos los hombres sean salvos. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate, ¿por quiénes? Por todos, el cual se dio testimonio a su debido tiempo. Dios quiere que todos sean salvos. Y algunos dicen todos, no es todos. Todos se refiere a un grupo selecto, pero eso todos va en contra de la gramática en todos los lenguajes. Porque la Biblia dice también, por cuanto todos pecaron. Se refiere que no todos han pecado. Todos hemos pecado. Todos hemos estado bajo la condenación del Señor, pero Dios quiere que todos sean salvos. Y eso lo voy a comprobar con más pasajes. En 1 de Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación de nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros. Hablando de los salvos, Juan le dice, nosotros hemos sido salvos, es la propiciación. Él ha apaciguado la ira de Dios, Él ha hecho satisfecha la justicia de Dios para nosotros, pero no solamente nosotros, dice, sino también por quienes, por lo de todo el mundo. La Biblia dice también en Hebreos 2:9, no vamos a ir allá, no está ahí, que Él gustó la muerte por todos, dice la palabra de Dios. En Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. En Juan 1:9, no está ahí, pero escríbalo si quiere. La Biblia dice que aquella luz verdadera alumbra a todo hombre. La Biblia dice que el Señor vino a los suyos, a los judíos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el contexto después, el versículo 13 dice, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de varón, ni de voluntad de carne, sino de Dios. Pero ¿cómo es que uno nace de Dios? Voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que recibe al Hijo se convierte, recibe la potestad, autoridad de ser hecho hijo de Dios. Todo aquel, toda persona. No hay una persona a la cual Dios no le ha extendido, dice, su luz. Ahí le dice que Él va a ser levantado y Él va a atraer a todo hombre hacia Él. Ahora, el atraer no es lo mismo a salvar. El atraer, muchos a veces han considerado que significa salvar, pero no. El atraer tampoco significa impulsar. El atraer se refiere que Él ha dado suficiente conocimiento. Cuando la gente se vaya al infierno, ¿saben quién va a testificar en contra de ellos? Va a testificar la creación en contra de ellos. Porque la creación ha dado testimonio que existe un Dios. Dios no existe, dicen algunos. ¿Has escuchado eso? Algunos hasta dicen, yo soy agnóstico. ¿Sabe qué significa agnóstico? Es una palabra bonita para decir ignorante. Eso es lo que esa palabra significa. Yo soy un ignorante, así lo dicen y piensan, lo dicen hasta con orgullo. I'm agnostic. ¿Ya? Y le quiero decir, ¿usted es un agnóstico sincero o es un agnóstico que quiere ¿cómo se dice? Lo opuesto de sincero es deshonesto. ¿Eres sincero o deshonesto? ¿A qué te refieres? Porque me dice el ateo, yo sé que Dios no existe. Le digo, sí. ¿Cuántos granos de arena hay en Hawái? En las islas de Hawái. No sé. ¿Cuántas banderas hay aquí? A ver, dígame rápido, ¿no? Pues, no sé. ¿Cuántos pelos hay en un yuca allá en China? ¿Qué es un yuca? Ahí está. ¿Sabes todo o no sabes todo? No sé todo. O sea, si tú supieras la mitad de todo, ¿no es posible que Dios exista en la mitad que no sabes? El ateo sincero diría, pues sí, yo creo que sí. Hasta Richard Dawkins, un ateo de los más ateos, dice que sí es posible que el mundo fue creado, pero no por Dios. ¿Por quién entonces, señor sabio? Extraterrestres. ¡Wow! Y el agnóstico dice, yo no estoy seguro, yo no sé. Y le digo a los agnósticos, usted ha investigado con un corazón sincero, buscar la verdad, ha leído la Biblia, la ha escudriñado, o es como aquel ratero que huye de la policía.
Porque un agnóstico sincero va a buscar la verdad. Un agnóstico deshonesto está escapando de Dios y no quiere encontrar a Dios porque no quiere darle cuentas a Dios. Y me he topado con gente que me dice, yo no creo en la Biblia. ¿Vos la has leído? ¿No? ¿Le puedo mostrar lo que la Biblia dice? A ver, después de que se le explica, la Biblia es poder de Dios para salvación. Dice la Biblia que es viva y eficaz. Y después de escuchar el mensaje de la salvación, ¿qué cree? ¿Sí creen? ¿Sí creo la Biblia? Oh, ya te gustó el mensaje, por eso, ¿verdad? Tenías un concepto equivocado de lo que la Biblia decía. Y esa es la realidad de por qué muchos se llaman agnósticos. Pero un día aquellas personas cuando van al infierno, la creación misma va a testiguar en contra de ellos. Y no solamente la creación, pero también su conciencia. Es leída en Romanos que el Señor ha puesto la conciencia, la ley en los corazones de la gente. Pero bueno, vemos ahí que Cristo murió por todo el mundo, Cristo murió por todos. Número 3, vamos a ver la simplicidad de la salvación. La simplicidad. La salvación es sencilla, pero muchos la han complicado. En unos momentos vamos a ver que es tan sencilla que un niño la puede entender. Mira lo que dice Isaías 45:22 de nuevo, dice, mirad a mí y sed salvos. Dice, mirad a mí. Esto nos habla de la sencillez. Es tan sencillo como fijar nuestra mirada hacia una dirección. Si yo le digo, mire allá, y usted mira hacia allá, es muy sencillo. Miren, y no es la medida de la fe, es el objeto de nuestra fe, lo que salva es Jesús. Uno puede tener una fe pequeña, pero tiene un gran Salvador. Le quiero recordar que la salvación es tan sencilla que un niño la puede entender. Es tan sencilla como tomar un vaso de agua. La Biblia compara la salvación a tomar un vaso de agua. La compara como entrar por una puerta. La compara como mirar a Jesús. Vea lo que dice Marcos 10, 14 al 15. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un, ¿qué dice ahí? Como un niño, no entrará en él. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí implica varias cosas. Aquí es la manera en que Jesús describe la conversión. Se presenta la fe como una dependencia absoluta. Un niño depende. Es sencilla, es confiada de aquellos que poseen algo y el niño no puede valerse por sí mismo. Él no tiene algo que ofrecer. Y los niños tienen poco entendimiento. Entonces es tan sencilla que un niño la puede entender. Recuerde que es tan sencilla como fijar su mirada hacia una dirección. Mirad a mí, dice el Señor. La Biblia nos da un ejemplo en el Antiguo Testamento cuando el pueblo de Israel se rebeló y Dios mandó serpientes para que las mordieran a la gente. Y después la gente se arrepintió y el Señor le dice a Moisés que se haga una serpiente de bronce y la ponga en alto. Y él mandó al pueblo que nada más tenían que mirar a la serpiente y se iban a sanar. Solamente tenían que fijar su mirada hacia donde estaba la serpiente y se iban a sanar. Sencillo. Imagino que había gente que no quiso mirar. No miró. Mira, nada más ve. No, no quiero ver. Estoy enojado con el Señor que mandó serpientes. ¿Quién sabe? Yo no sé, pero era tan sencillo. Ser una persona tal vez no tan cuerda al decir yo no quiero mirar. ¿Qué tiene que perder? Bueno, ese es el ejemplo que el Señor mismo usa en Juan capítulo 3. Así dice el versículo 14. Jesús hablando a Nicodemo, y como Moisés levantó la serpiente del desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y si usted lee lo que dice otro pasaje en Juan, ser levantado habla de su muerte. Dice el 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que la salvación es tan sencilla como mirar hacia la dirección de Jesucristo. ¿Qué significa? Según el 15, significa creer en Él, confiar en Él. Note lo que dice Juan 19, la sencillez. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, ¿qué será? Será salvo. Usted entró por una puerta esta mañana aquí. Tan sencillo. Nadie se le hizo algo batalloso, ¿verdad? ¿Cómo entro? ¿Cómo se entra por una puerta? El Señor nos enseña que entrar por la puerta es ser salvo. La puerta de Jesucristo es la fe en Él para la salvación de nuestras almas. Es muy sencillo. Algunos dicen, pero pastor, es demasiado fácil. Es muy fácil. Fácil para mí y para usted. Pero ¿qué le costó a Jesucristo? Nada, póngase a pensar de esta manera. Hay padres aquí que la tuvieron difícil. Del pueblo donde usted llegó, la tuvieron dura. No tenían dinero. Mi papá y mis abuelos me cuentan sus historias. No tenían dinero para comer.
No era para pasearse, no era para comprarse un televisor más grande, no era para poder disfrutar un entretenimiento. Ellos no tenían dinero para comer, ni para comer frijoles. Nosotros cuando no tenemos para comer, sí tenemos, nos sobra, se nos nota a algunos y desperdiciamos mucha comida. Pero mire, nuestros padres, ¿qué hicieron por nosotros? Trabajaron, se vinieron a este país, arriesgando mucho, trabajando, consiguieron lugar para vivir, nos dieron una buena educación, nos dieron todo, nos la hicieron fácil a nosotros. Mi papá no pudo estudiar, porque no pudo, tuvo que ir a trabajar. Pero yo sí pude estudiar y pude graduarme no solamente de la high school, pero hasta de un colegio. ¿Y por qué sucedió eso? Porque mi padre lo hizo fácil. Él me lo hizo fácil a mí. Y no hay nada malo en que un padre le haga la vida fácil a su hijo. El ejemplo que le estoy mostrando aquí es que sí, la salvación es fácil para nosotros, pero porque nuestro padre lo hizo fácil. Él hizo el medio, lo hizo sencillo. Él puso las galletas en la parte de abajo para que el niño pueda arrimarse y agarrarla. No la puso arriba en el refri, como algunos de nosotros a veces, que no agarren a nuestros niños. Él lo hizo sencillo. Finalmente vemos ahí la seguridad de la salvación. Ya está escrito ahí. La fuente de la salvación, el alcance de la salvación, mire, la sencillez de la salvación y finalmente la seguridad de la salvación. Note esta frase ahí en Efesios 45:22. Mirad a mí y sed salvos. Esta es una afirmación absoluta. Habla de seguridad. Nosotros creemos bíblicamente que una persona cuando es salva recibe esa salvación para siempre. Es una promesa, es un regalo, es algo que Dios dijo y habló, es testimonio de Dios, sin importar nuestra conducta, sin importar nuestro mérito. Note lo que dice de Juan 5:12-13. El que tiene al Hijo tiene la vida. No dice tendrá la vida. Dice tiene, afirma en el presente. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Mira, está diciendo este pasaje que uno tiene vida eterna. Cuando cree en Jesucristo tiene vida eterna. Hace momentos mencioné que cuando uno cree en Cristo, Dios lo recibe como hijo. La Biblia dice que somos renacidos por la fe. Somos nacidos a la familia de la fe. Esas son las analogías bíblicas. El Señor usa estos ejemplos para enseñarnos la seguridad de salvación. Ahora, ¿quién de nosotros que tenemos hijos le damos seguridad a nuestros hijos? ¿O quién de ustedes? Yo creo que nadie aquí ha dicho esto. Mira, si te portas mal, ya no va a ser mi hijo. ¿Alguien ha hecho eso aquí? ¿No? ¿Nunca usted ha dicho eso a su hijo? Mira, si te vas a portar mal, dame el apellido. ¿Verdad que nadie hace eso? Y esa es la seguridad que Dios nos da. Dios nos recibe como hijos y cuando nos portamos mal, porque lo vamos a hacer, Él nos azota como hijos o nos reprende como hijos. Dios castiga a los suyos. Dios reprende a los suyos. Esa es una tremenda seguridad. ¿Cómo sabe que Dios te ama? ¿No viste el castigote que Dios me dio? Bueno, la Biblia dice, este es el testimonio que el que cree, pero dice, estas cosas son escritas para que creáis. O sea, la Biblia se nos dio para que creamos, para que tengamos la seguridad. No te lo dice primera de Juan 2:25. Y esta es, ¿qué dice ahí? La promesa que Él nos hizo. Oh, el Señor nos hizo una promesa y esa es vida eterna, dice la Biblia. Si el Señor le dice, yo te voy a dar vida eterna si crees, y después se la quita, ¿deja de ser vida eterna? Pues sí, no fue eterna. Porque dice la Biblia que aunque estuviera muerto, vivirá. La Biblia nos promete una vida eterna presente y aún después de la muerte. Y no se refiere que voy a recibir la vida eterna en miles de años después, donde estoy dormido espiritualmente y un día voy a despertar. No, no, no. Dice la Biblia que usted tiene vida eterna ahorita. Si usted muere creyendo en el Señor, usted va a estar en la presencia de Dios, porque aunque estuviera muerto, usted va a estar vivo. Es una tremenda bendición. Tito 1:2 dice, en la esperanza de la vida eterna. ¿Y nuestra esperanza de quién depende? De Dios, de la promesa de Dios, la cual Dios, mire, que no miente o no puede mentir, prometió desde antes del principio de los siglos. Nuestra salvación es algo que Dios mismo estableció de antemano. Ahí le dice que Jesucristo fue inmolado antes de la fundación del mundo, dice la palabra de Dios. Oh, si Él sabe quién va a ser salvo. Él sabe quién es el que va a creer en Él. Yo sí creo que el Señor
nos ha predestinado para ser conforme a su imagen, pero después de creer en Él. El Señor nos da la vida eterna mediante Jesucristo. Y Él después nos dice, yo quiero que tú seas conforme a la imagen de mi Hijo, que tú te conformes, que seas como Él. Después de ser salvo es tiempo de crecer. Después de ser salvo es tiempo de agradarle a Él. Por eso nos da esa seguridad. Pastor, ¿usted por qué viene a la iglesia? ¿Por qué es pastor? Algunos dicen, no, yo vengo porque Él me ha salvado, me ha prometido una vida eterna. ¿Cómo yo puedo repagarle a mi Señor por lo que Él ha hecho por mí? No hay nada, yo creo, ni siquiera si tuviera 1000 vidas. Pero si tuviera 1000 vidas, se las daría todas a Cristo. Viviría todas para Él, porque vale la pena vivir para el Señor. Ahora quiero hacer la pregunta tal vez a los que tienen poco tiempo, los nuevos que nos visiten el día de hoy. ¿Usted ya ha sido salvo? ¿Usted sabe que Cristo le ha salvado? ¿Usted entiende que la fuente de la salvación es Dios mismo? ¿Que el alcance de la salvación es a todo el mundo, a todo aquel? Y es muy sencilla. Y Dios le promete una seguridad. Pero veamos lo que dice ahí Romanos 10, 8 al 13. Dice la Biblia más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca, Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿será? ¿Qué dice ahí? Serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa ¿para qué? Para salvación. Está diciendo este pasaje que uno tiene que creer de corazón el Evangelio, que Él vino a morir por usted, Él pagó por sus pecados. La palabra confesar ahí significa estar de acuerdo con lo que dice la Biblia. Si usted está de acuerdo con ello, el Señor quiere que usted le invoque a Él para salvarle. Dice ahí en el versículo 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere, ¿no será qué? Este pasaje dice esto, si usted cree en Jesucristo, Él no le va a hacer quedar mal. ¿Alguien le ha sido quedado mal a usted? ¿Lo avergonzó? Quedó avergonzado y me quedó mal. ¿Sí? Pero dice que el que cree en Él, Dios no le va a dejar avergonzado a usted. Usted tiene la confianza que Él va a cumplir su palabra. Y finalmente termina el 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. A través del Antiguo Testamento vimos que la gente invocaba el nombre de Jehová, invocaba el nombre del Señor para ser salvo. Y este día, para que una persona sea salva, tiene que creer en su corazón. Y después de creer, simplemente tiene que invocarle al Señor. Dígale, Señor, yo reconozco que yo soy pecador. Yo reconozco que merezco un precio por el pecado. Pero también reconozco que moriste por mí, fuiste sepultado y resucitaste para darme vida eterna. Y ahora confieso que tú eres el único que puede salvar. Sálvame. Y es la manera que Dios nos salva. Vamos a orar en este momento. Padre Santo, gracias damos por tu palabra. Ayúdanos, Padre Santo, a entender esta doctrina tan hermosa de la salvación. Señor, podemos hacerlo muy sencillo y a la vez muy profunda, esta enseñanza de la salvación. Yo ruego, Dios, que si hay una persona que está entre este grupo escuchando, que tú puedas, Señor, obrar en sus corazones, que esa palabra de la fe crezca en su corazón y produzca esa fe necesaria para ser salvos. La fe viene, Señor, como dice tu palabra, por la fe, por el oír de tu palabra. Ruego, Dios, que tú salves a las personas que escuchan este mensaje para tu honra y tu gloria. En nombre de Jesús oramos. Amén.